aspira a entrar en una íntima relación con el Señor. Sin embargo, parece imposible a veces. La aparición de fervor emocional que con frecuencia inunda a un creyente cuando acaba de ser lleno de un espíritu de servicio, alterna a menudo con un sentimiento de frustración y derrota pocos días después. En este tema de consagración total, tendremos que ver estas aspiraciones ocultas y se ofrecerá una guía para el camino de victoria. Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas de su Iglesia Centro Reformado Nacional. Les habla y les saluda su amigo César Augusto Tuñón, César Tuñón Lyon, con el deseo de compartir con ustedes el día de hoy una doble temática en esta serie Consagración Total. Dios realiza tu entrega. Dios acepta nuestra entrega. Y antes de empezar, quiero aclarar que la palabra entrega la estamos usando en función sinónima de lo que es consagración. O sea, entregarnos a Dios, apartarnos para Dios, dedicarnos a Dios. No en el aspecto comercial o mercantil o de intercambio. No vaya a ser que alguien lea el título y crea que estamos diciendo que Dios está haciendo delivery, ¿verdad? O que Dios está aceptando nuestro delivery. Cosas como esa. Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 8, versículo 28 lo siguiente. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Este texto, como dije, está en Esdras capítulo 8, versículo 28, y está dentro del contexto, obviamente, del retorno a Jerusalén y a Judea comandado por Esdras, pero también específicamente de la misma llegada del contingente de judíos exiliados 70 años a Jerusalén. Y en el versículo 24 de este capítulo 8 dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Dios realiza tu entrega. Estoy seguro que muchos dirán, pero esta entrega total implica tantas cosas. Alguien dirá, oh, ya he pasado muchas tribulaciones y sufrimientos y todavía hay mucha vida del propio yo que permanece y no me atrevo a hacer una entrega total, porque sé que dará origen a muchas más tribulaciones y agonías. Es triste que los hijos de Dios tengan estos pensamientos de Él, que son pensamientos crueles. Vengo a vosotros, los que estáis asustados o ansiosos, con un mensaje que os dará ánimo. Dios no nos pide que nos rindamos a Él basándonos
en nuestra fuerza o el poder de nuestra voluntad. Dios está dispuesto a hacer esta obra en nosotros. No leemos, Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su voluntad. Y esto es lo que debemos procurar, presentarnos ante Dios hasta que nuestros corazones aprendan a creer que el Dios eterno mismo va a enderezar lo torcido, vencer lo malo y obrar lo que es agradable ante su vista. Dios mismo lo hará en ti. Mira a los hombres del Antiguo Testamento como Abraham, por ejemplo. ¿Cree que fue de modo casual que Dios encontró a este hombre, el padre de los creyentes y el amigo de Dios, que tenía una fe tan grande, tal obediencia y devoción? No fue así. Dios lo levantó y lo preparó como instrumento de su gloria. No dijo Dios a Faraón: por esta causa te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y si Dios le dijo esto, ¿no lo dirá todavía más de cada hijo suyo? Quiero daros ánimo, disipar todo temor que alberguéis. Venid los que sintáis solo un deseo débil, y si el temor te hace decir: oh, mi deseo no es bastante fuerte, no estoy dispuesto para lo que pueda venir, no me atrevo, entonces te ruego, aprende a conocer y a poner en confianza tus deseos a Dios. Di: Dios mío, estoy dispuesto a que me des el deseo y la voluntad. Si hay algo que te retiene o algún sacrificio del que tienes miedo, ven a Dios ahora. Prueba cuán grande es su gracia y no tengas miedo de que Él te mande a hacer más de lo que Él está dispuesto a concederte. Dios viene y te ofrece obrar en ti esta entrega absoluta. Toda esta búsqueda, el deseo, la sed, el hambre de tu corazón, todo esto es el resultado de la atracción del imán divino, Cristo Jesús. Él vivió una vida de entrega absoluta. Él tiene tomada posesión de ti. Él vive en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Tú le has puesto impedimentos severos y le has estorbado, y Él desea poseerte por completo. Y Él viene ahora y procura atraerte con su mensaje y sus palabras. No te acercarás y confiarás en Dios para que obre en ti. Continuamos la lectura. Para que obre en ti esta entrega absoluta tuya. Sí, bendito sea Dios. Él puede hacerlo y Él lo hará. Dios no solo lo exige y lo realiza, sino que lo acepta cuando nos ofrecemos. Aquí hay dos cosas que quiero puntualizar para compartir con ustedes esta lectura que acabamos de hacer, titulada Dios realiza tu entrega. Algo importante que está diciendo el autor, Andrew Murray, y que es totalmente bíblico, es que esta entrega no debemos jamás pensar que la vamos a hacer en base a nuestras fuerzas, porque es Dios, como dice en su palabra, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que logra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es interesante, hermanos, porque ahí entonces no hay que hacer nota aclaratoria sobre la palabra entrega. Dios realiza, forja tu entrega. Si tú te entregas a Dios y entiendes que Él está solicitando que te entregues, que te lances hacia Él de toda voluntad para
dedicarte y santificarte diariamente, la construcción de esa consagración la va a realizar Dios. Dios va a pegar cada bloque y Dios va a levantar cada estructura de esa entrega y consagración. No la vas a hacer tú. Pero es que puede surgir que tengamos temor de decir, hoy me entrego a Dios, y al final algo ocurre para no realizarse. Y es porque precisamente estamos manteniendo esa idea de que es responsabilidad mía. Obviamente es responsabilidad de cada uno de nosotros santificarnos, pero la responsabilidad nuestra está de llegar hasta Dios y decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tienes que hacer. Es interesante todo esto también porque pone dos ejemplos, pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de Faraón. Dios toma a Faraón de Ur de los Caldeos, siendo idólatra, pagano, pero Dios, conociendo el corazón de Abraham y habiéndolo destinado obviamente a ese propósito y a que fuese el padre de la fe y el amigo de Dios, Dios lo llama y va construyendo en Abraham esa madurez, ese crecimiento, esa santificación, esa consagración. Abraham no lo logró porque él tenía la capacidad, la fuerza de ánimo, el carácter para hacerlo. Abraham confió en Dios, aceptó el llamado y caminó con Dios. Y sabemos que Abraham cometió una serie de errores que al final contaron. El aceptar el ofrecimiento de su esposa para levantar descendencia y el pensar que esa iba a ser la descendencia a la que Dios le había llamado a ser el principal o el iniciador. Eso es lo que tiene ahora el Medio Oriente alborotado, ¿verdad? Pero Dios lo llevó de la mano. Dios construyó en Abraham una persona tal que hoy por hoy la Biblia lo menciona y lo nombra como el padre de la fe, pero no fue porque Abraham lo logró personalmente. Dios lo ayudó. Y esto es algo, mis estimados hermanos, que quiero enfatizar. Dios realiza nuestra consagración. Dios quiere que usted y yo queramos, deseemos consagrarnos. Pero Él la realiza finalmente. Siguiendo con la lectura en este segundo título, Dios acepta nuestra entrega. Dios la realiza en lo secreto de nuestro corazón. Dios nos insta por el poder escondido de su Santo Espíritu a presentarnos y a hablar, y hemos de acudir y hacerle entrega de nuestra rendición absoluta. Pero recuerda, cuando acudas y traigas a Dios esta rendición absoluta, es posible que, en cuanto a tus sentimientos y tu conciencia, haya todavía en ellos gran imperfección, y dudes y digas, ¿es absoluta? Si es así, recuerda que hubo una vez un hombre a quien Cristo dijo, si podéis creer, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Y su corazón amedrentado exclamó, Señor, creo, ayuda a mi falta de fe. Esta es la fe que triunfó sobre el demonio y el espíritu maligno fue echado fuera. Y si tú vienes y dices, Señor, me entrego por completo a ti, aunque sea como con un corazón tembloroso y diciéndote a ti mismo, yo no siento el poder, la decisión. Disculpe, ay, santo Dios. Bien. Esta es la fe que triunfó sobre el demonio y el espíritu maligno fue echado fuera. Disculpe.
Continúa. Esta es la fe que triunfó sobre el demonio y el espíritu maligno fue echado fuera. Y si tú vienes y dices, Señor, me entrego por completo a ti, aunque sea con un corazón tembloroso y diciéndote a ti mismo, yo no siento el poder, la decisión, la seguridad. A pesar de ello, la cosa está en marcha. No tengas miedo. Ven tal como estás, incluso con tu temblor, porque el poder del Espíritu Santo hará la obra. ¿No has aprendido todavía la lección que el Espíritu Santo obra con gran poder, aunque desde el lado humano todo parezca débil? Mira al Señor Jesucristo en Getsemaní. Leemos que Él por medio del eterno Espíritu se ofreció a sí mismo como sacrificio ante Dios. El Espíritu Todopoderoso de Dios le hizo posible hacerlo. Y sin embargo, qué agonía y terror y sufrimiento extremo cayó sobre él. ¿Y cómo oraba? En lo externo, puedes decir que no había ningún signo del gran poder del Espíritu, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Y de la misma manera, aunque te sientas débil y vacilante y pusilánime, no tienes por qué temer, sino con fe en la obra escondida del Espíritu de Dios, entrégate. Y cuando te entregas para esta rendición total, que sea en la fe de que Dios ahora te ha aceptado. Este es el punto esencial. Y que a algunos se les olvida, se les escapa. Te ruego que te ocupes de Dios. Todos queremos ayuda en nuestras vidas diarias para que Dios se haga más claro ante nuestra vista. Dios tenga el lugar que le corresponde y sea el todo en todo. Pero si hemos de tener esto durante toda la vida, hemos de pensar ahora ya a alejar nuestra vista de nosotros mismos y ponerla en Dios. Que crea que, aunque me siento como un gusano y estoy temblando, lleno de fracaso, pecado y temor, inclino mi cabeza y no sé lo que me pasa por el corazón. A pesar de todo, una cosa es clara y es que acepto las condiciones de Dios. He aceptado las condiciones de Dios. He podido, he aceptado las bendiciones de Dios. He pedido bendición para mí y para otros y he aceptado las condiciones de entrega absoluta. Aunque el corazón diga esto en completo silencio, recuerda que Dios está presente y toma nota de ello y lo escribe en su libro. Y que este Dios que está presente en este mismo momento está tomando posesión de ti. Es posible que no lo sientas, que no te des cuenta de ella, pero Dios está tomando posesión de ti. Puedes tener confianza en ello. Esta entrega, Dios no solo la exige, la realiza, la acepta cuando se la doy, sino también que la mantiene. La mantiene. Y este tema de la manutención de nuestra entrega que vamos a estar hablando mañana, Dios mediante, Dios nos dé vida a todos para poder seguir esta lectura y este análisis. En cuanto a este segundo título, mis estimados hermanos, Dios acepta nuestra entrega. De hecho, quiero poner esto en relieve con un concepto evangélico y tengo que decirlo y quiero que lo entiendan los que están escuchando. Hay un concepto evangélico que habla de aceptar a Cristo. Y sí, uno tiene que aceptar a Cristo en el sentido de que, oye, lo que me está demandando Cristo, lo que me está demandando Dios, es lo que yo tengo que aceptar.
sin reclamo. El asunto está que el concepto evangélico actual está en que se acepta a Cristo como que si estuviésemos aprobándolo nosotros. Tienes que aceptar a Cristo. Como quien dice, aprovecha, aprueba lo que el Señor te está brindando. Y no es así. El aceptar que nosotros tenemos que realizar, y ahora sí, aplicándolo al tema de consagración total, es que para poder consagrarnos, nosotros tenemos que rendirnos y entender que nuestras fuerzas, nuestras capacidades son nulas a la hora de querer consagrarnos a Él. ¿Qué es lo que va a obrar ahí? Como leímos anteriormente en el título anterior, ese proceso de consagración lo va a realizar Dios de manera unilateral, con su poder, no con el nuestro. Entonces, ahora voy al segundo título. Dios es el que acepta al ser humano para hacerlo hijo suyo, para levantarlo en santificación y consagración total y para hacerlo su ministro. Yo no acepto a Cristo para convertirme en ministro. Si es que yo llego a ser ministro de Dios, es porque eso es producto de la obra que Dios está haciendo en mi vida, porque Él me aceptó y me eligió y me formó para llegar a eso. Así conmigo como con ustedes. Cuando vemos el pasaje que leímos de Esdras capítulo 8, versículo 28, precisamente estamos viendo esto. Miren, personas como las que menciona el versículo 24 del capítulo 8 de Esdras, Serebías y Asabías, y los otros 10 que estaban con ellos, porque dice este versículo que eran 12, ¿verdad? Eran 12. Y que eran sacerdotes, es decir, que ellos regresando a Jerusalén y posteriormente a la restauración del templo iban a reiniciar los rituales del templo. Estas personas, Dios había realizado su consagración, Dios las había efectuado y la había mantenido y la había preservado y Dios los había aceptado a ellos desde que estaban en Babilonia. De tal manera que cuando llegan a Jerusalén, comandados por Esdras, que también era un sacerdote, nos damos cuenta que ellos estaban listos para realizar la obra. Y es ahí donde Esdras dice, y yo les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová de Dios de nuestros padres. Esos utensilios que iban a ser solamente para el uso de la liturgia dentro del templo, iban a poder usarlo estos 12 hombres. Y esta consagración Dios las había realizado en medio de condiciones totalmente adversas, en un país lejano, donde ellos estaban siendo objeto de oprobio, burla, pero que por la misericordia de Dios, a través del decreto de Ciro, Dios les permite regresar y restaurar su identidad religiosa, cultural, idiomática, étnica, etcétera. Dios los consagró. Y quiero decirles que no los consagró solamente a ellos como sacerdotes, consagró a todo el pueblo que regresó, de tal manera que ellos pudieron volver a levantarse, reiniciar. Aunque sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que era como las ondas gaussianas, ¿no? Tenía altas y bajas,
igual que nosotros, igual que nosotros. Tenemos altas y bajas, altas y bajas. Dios le forjó su consagración para poder lograr el objetivo de regresar a Jerusalén, levantar el muro de la ciudad, ocupar el territorio de Judá y también restaurar el templo y reutilizar los utensilios tanto de oro como de plata. Hermanos, yo les insto a que nos consagremos a Dios y Él hará todo lo demás. Ocúpate de Dios y Él se ocupará de ti. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de poder seguir esta temática de la consagración. Señor, nosotros queremos consagrarnos a ti. No tenemos dudas ya de que estar de tu lado, sirviéndote a ti y utilizando cada una de las facetas de nuestra vida para ser reflejo tuyo es lo mejor. Estamos más que convencidos que el mundo nada ofrece. ¿Por qué? Porque venimos del mundo y en muchos momentos hemos querido regresar al mundo. Y el mundo que nos hace nos abofetea, diciéndonos tonto. Con Dios estás bien, pero tú quieres estar aquí porque estás esclavo. ¡Pah! Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender que tú nos quieres consagrar. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Saludos, hermanos. Dios me los bendiga hoy.